gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a poner mis papelitos por acá que traigo algunos datos que quería yo compartir con ustedes. Pues bueno, me da muchísimo gusto estar esta tarde de hoy aquí platicando un poco, pues de tres cuestiones eran las que pensaba yo abordar desde este espacio, desde este escenario. La primera es pues presentar nuestra instancia, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Es una instancia que pues cumple ya 11 años este mes. Es una instancia que forma parte del gobierno de la Ciudad de México y que tiene como misión, como nuestro nombre lo indica, prevenir y eliminar la discriminación en esta Ciudad de México. El Consejo trabaja en varios ejes, que ahorita no me voy a detener en ello porque no me interesa ocupar mi espacio para presentar a la institución. Esto lo pueden consultar en nuestra página, pero me interesa mucho destacar dos cosas que hacemos que son relevantes para lo que está sucediendo aquí en este espacio. Una tiene que ver con la atención a las denuncias por discriminación que sucedan en la Ciudad de México. El Consejo tiene competencia para atender los hechos de discriminación cometidos por parte de funcionarios o funcionarias públicas del gobierno de la Ciudad de México, cosa que también pueden hacer las comisiones de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace esto. Pero tiene una competencia que es muy relevante y por eso estamos aquí invitadas, y que tiene que ver con la atención a los hechos discriminatorios que suceden en el ámbito privado. ¿Y qué entendemos por ámbito privado? Entendemos los empleos, entendemos las escuelas, entendemos los restaurantes, entendemos las plazas, los centros comerciales, etcétera. Cualquier espacio privado dentro de la Ciudad de México en donde suceda un hecho discriminatorio se puede denunciar en el COPRED. Y esto es importante porque en estos 10 años, casi 11 años que tenemos de atender la discriminación en la Ciudad de México, pues el 70% de las denuncias que recibimos suceden en el ámbito laboral, es decir, dentro de las empresas, grandes empresas, pequeñas, medianas, micro, empresas familiares, ¿sí? Y por lo tanto el derecho vulnerado a través de los hechos discriminatorios tiene que ver con el derecho al empleo. Entonces, en ese sentido, la otra tarea que realizamos desde el Consejo y que quería yo destacar aquí, y por la razón por la que estamos aquí, tiene que ver con nuestra vinculación con las empresas. Esta vinculación que se desprende justamente de que estamos viendo que las prácticas discriminatorias que más nos están denunciando se presentan en el ámbito laboral, pues entendemos que no solamente tenemos que tener un rol pasivo de recibir las denuncias de las personas que son discriminadas en sus empleos y atenderlas a través de un procedimiento administrativo con herramientas de justicia restaurativa, sino que además pues tenemos que hacer algo en acción, digamos, tenemos que activar nuestros mecanismos de vinculación, de orientación, de asesoría, de acompañamiento a estos espacios en donde pues está sucediendo la discriminación, ¿no? Entonces, si somos el Consejo que pretende prevenir la discriminación, no solamente atenderla y eliminarla, pues necesitamos justamente tener estas medidas activas para eliminar la discriminación de estos espacios. Entonces, ya desde el 2016 se generó un espacio de vinculación con las empresas que se ha llamado el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario. Este espacio de vinculación que tenemos con las empresas de la Ciudad de México surge, como decía yo hace un momento, desde el 2016 y tiene como objetivo pues generar una relación, una alianza desde el Consejo con las empresas de la Ciudad de México para prevenir y eliminar la discriminación dentro de sus espacios laborales. Esto se genera a través de, al final les daré yo un poco ya la lista, pero quiero enfocarme mucho más en los temas sustantivos. Se genera a través de un espacio de vinculación en donde, bueno, pues primero buscamos orientar a las empresas, a los y las empleadoras, a los y los empleados sobre qué es la discriminación. Porque nos pasa mucho que de pronto decimos, eso es discriminación, eso es discriminación. Y realmente no toda conducta injusta o no toda conducta ilegal es discriminación.
¿sí? Y con esto no quiero decir que haya conductas que en COPRED digamos, ay, no pasa nada, aguántese. No, son conductas que nosotros en términos de nuestra ley no podemos atender porque la discriminación es un pedacito, digamos, de lo que entendemos por violación a los derechos humanos o por una conducta que trata de manera indigna a una persona y que por lo tanto podemos calificar eso como injusta, pero no necesariamente como ilegal. ¿Qué es la discriminación entonces? La discriminación, nuestra ley, la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución política de nuestro país, las leyes federales, las leyes generales, la definen como el trato diferenciado, arbitrario, basado en la cualidad o característica de una persona que tenga como efecto lastimar o menoscabar su acceso a derechos, a bienes o a servicios. Larguísima la definición, no se preocupen, la voy a explicar. La discriminación es un trato diferenciado, ¿sí? Yo trato a una persona diferente que a otra. Pero yo puedo tratar a las personas de manera diferente si está justificado. Yo puedo decir que pues no voy a permitir que me opere del apéndice un ingeniero en computación porque no tiene la menor idea de cómo operar un apéndice y prefiero que me opere un médico cirujano con una especialidad, ¿no?, del tipo. Estoy discriminando, estoy haciendo un trato diferenciado entre dos personas que tienen toda la voluntad de ayudarme, ¿sí? Sin embargo, está justificada mi elección con base en que yo sé que quien me va a salvar la vida y no me va a matar, pues va a ser el médico cirujano o la médica cirujana, ¿no? Entonces, cuando está justificada esta diferenciación, que sucede en muchísimos espacios, cuando yo saco una oferta de trabajo porque necesito a una persona con una carrera de contabilidad y llega una abogada a decir, yo quiero ese trabajo, ¿sí?, y yo le digo que no porque necesito a una contadora, no la estoy discriminando, ¿sí? Está justificada mi diferenciación cuando yo analizo su currículum o su solicitud de empleo. Entonces, hay muchos momentos en la vida en las que hacemos una diferenciación y que puede estar justificada. El problema son las razones de la justificación. Y el chiste es que las razones de la justificación no estén basadas en prejuicios, ¿sí? Si yo como abogada llego a un despacho famosísimo, pónganle el nombre que quieran, imagínense el despacho más famoso que conozcan, y llega Geraldina y dice, hola, vengo con mi currículum, estoy terminando la carrera, sí, aquí está mi currículum y quiero trabajar en este despacho. Y me dicen que no, y me dicen que no porque soy mujer. Eso no me pasó a mí en lo personal, pero sí le pasó a varias compañeras mías cuando terminábamos la carrera. Eso es discriminación. ¿Y por qué es discriminación? Porque la razón detrás de que esta persona no nos haya querido dar el empleo es porque las mujeres nos íbamos a casar. Porque cuando llegaron mis compañeras a pedir empleo en este superdespacho, con su currículum de la universidad, su carrera terminada y buenas calificaciones, dijeron, esta chava de 24 años se me va a casar, se va a embarazar y se me va a ir. Entonces no me interesa contratar mujeres. ¿Eso está justificando? Pues según el despacho, sí. El problema es que esa justificación está basada en un prejuicio. Primer prejuicio, que nos vamos a casar. ¿Y quién dijo? Yo me casé muchos años después y fui madre muchísimos años después, ¿sí? Y eso no me impide realizar mi empleo, ¿no? Realizar mi trabajo y ser responsable. Pensar que eso me lo va a impedir es un prejuicio. Entonces, cuando esa justificación está basada en un prejuicio, pues necesariamente esa diferenciación, ¿sí?, está basada en alguna cualidad o en alguna característica de la persona, en este caso el género. Pero ¿qué sucede cuando hubiera llegado yo o mis amigas y hubiéramos dicho, sí, soy mujer y además soy una mujer lesbiana y estoy casada con una mujer, ¿sí? Cosa que también ha sucedido y conocemos casos, hay un caso muy famoso y tomo otra vez el tema del despacho, de un hombre que trabajaba, un abogado que trabajaba mucho tiempo en un despacho, de esos así que conocen los nombres grandes, y cuando él anunció su boda con un hombre, resultó que era pésimo empleado. Y entonces lo calificaron mal y lo acabaron corriendo, ¿no? Cuando te corren porque eres un mal empleado, cuando te corren
hay un despido justificado, ¿sí? Cuando hay razones para quitarte de tu empleo, ¿no? Tenemos un despido justificado que no está basado en un prejuicio. Sin embargo, cuando se buscan pretextos para justificar ese despido con base en este caso, en la orientación sexual de esta persona, estamos ante una discriminación porque hay una diferenciación no justificada o basada en prejuicios, ¿sí? En este caso, con base en la orientación sexual de una persona que lastima un derecho. ¿Qué derecho? Su derecho al empleo, ¿sí? Porque hay un despido injustificado basado en prejuicios, es un despido por discriminación. Entonces, esto es la discriminación. Y cuando hablamos del derecho al empleo, hablamos de que el derecho que se lastima es el derecho al trabajo, ¿sí? Pero podemos hablar del derecho a una vida libre de violencia también, por ejemplo, cuando encontramos acoso dentro de un empleo. Que a una persona, por su género, por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género, le acosen o le hostiguen dentro de su propio empleo. Esto también tiene que ver, ¿sí?, con lastimar el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, cuando hablamos de discriminación, necesitamos partir de la idea de que la discriminación es la otra cara de la moneda del principio de igualdad. La igualdad es un derecho y es un principio que corre transversal a todos los derechos humanos. Y esto es porque la igualdad no busca igualarnos. Aquí las personas que estamos aquí presentes y las que nos están viendo por la transmisión, pues no somos iguales. Ninguno, ninguna de nosotros somos iguales. Y eso es lo que protege precisamente la igualdad. Y eso es lo que protege precisamente el derecho a la no discriminación. A que esta diversidad y estas diferencias no sean jamás una razón para negarnos el acceso igualitario a los derechos. Una persona, por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género, una mujer, tenemos todo el derecho a presentarnos a trabajar en este gran despacho, ¿sí?, si cumplimos con los requisitos objetivos y de buena fe que se presentan en la oferta de empleo, ¿no? Y eso es a lo que tenemos derecho, a que las diferencias no sean una razón, ¿sí?, para negarnos el acceso igualitario a los derechos. Entonces, ya hablé de diversidad. Entonces, podemos decir, bueno, hoy día en 2022, pues casi todos los espacios de trabajo pues tienen políticas de diversidad, ¿no? No se fijan en quién están contratando. Es más, ya no piden fotografías para los currículums, es más, no piden género, es más, no piden estado civil, es más, no piden dirección, ¿no? No piden un montón de cosas para que sean colorblind, ¿sí?, y podamos decidir de acuerdo con lo que buscamos en esa persona. Entonces, perfecto, tenemos espacios laborales diversos, lo cual está muy bien, es un tema demográfico. Y cuando hablamos de diversidad, ojo, la diversidad no solamente está referida a temas relacionados, por ejemplo, con grupos de atención prioritaria, como los reconoce nuestra Constitución, es decir, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de personas mayores, cuando hablamos de personas LGBTI, cuando hablamos de personas indígenas, de personas afro, etcétera. Sino inclusive dentro de las propias comunidades, dentro del propio grupo de hombres blancos sin una discapacidad, ¿sí?, heterosexuales y cis, encontramos diversidad. Hay hombres que tienen una familia, hay hombres que vienen de otro estado de la República, hay hombres que no hablan muy bien el inglés, ¿no? Esa diversidad enriquece los espacios. Y es importante hablar de que esa diversidad la tenemos que entender como una nota demográfica dentro del espacio laboral. Pero ahora, ya hace un momento platicábamos aquí afuera, no es lo mismo trabajar en una empresa, ¿sí?, como una persona de la diversidad, por ejemplo, ¿no?, de la diversidad sexual y de género, y saber que está segura dentro de ese espacio, ¿sí? Y eso es a lo que apela la inclusión. La diversidad es un hecho, es descriptiva. ¿Cuántas personas gay hay aquí? ¿Cuántas personas lesbianas hay aquí? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas personas cis? ¿Cuántas personas trans? ¿Cuántas personas con una discapacidad? ¿Cuántas personas? ¿No? Y nos vamos contando. Eso es un dato importante que tienen que tener las empresas porque eso refleja la sociedad en la que se ubica esa empresa.
pero al mismo tiempo las personas necesitamos sentirnos parte de ese espacio. Y eso es justamente lo que nos da la nota de la inclusión, sentirnos incluidos, ¿sí? Nos invitaron a la cena, pero no nos sentaron en la mesa. Esa es la inclusión, sentarnos a la mesa y sentarnos a comer lo mismo que están comiendo todos los demás. Entonces, la diversidad y la inclusión son dos patitas de la misma mesa que necesitamos para poder tener espacios verdaderamente respetuosos de todas las personas. Tener políticas de diversidad y de inclusión, y siempre lo decimos, es por un lado un imperativo moral. ¿Por qué es un imperativo moral? Porque todas las personas nos merecemos respeto, ¿sí? Respetarnos en nuestra dignidad es un imperativo moral que le enseñamos a los niños desde que son chiquitos, ¿no? O chiquitas. A ver, mijita, a tu hijo, al chaparrito no lo pateas, trata bien a la gente, di gracias, di por favor, di buenas tardes, di buenos días, respetémonos. Eso es un imperativo moral. Es una obligación legal. Hace un rato decía, el principio de igualdad y no discriminación está reconocido en nuestra Constitución del país, en la Constitución local, en las leyes, en la Ley Federal del Trabajo. Hay una obligación específica para que los y las empleadoras tengan políticas de no discriminación en los empleos. Entonces tenemos una obligación legal de respetar esto. Pero además es un tema de negocio. Existen datos con respecto a lo importante que resulta para las empresas, para los y las empleadoras, tener políticas de diversidad y de inclusión. Insisto, no solamente cuantitativas, cuántas personas de determinadas poblaciones, grupos, comunidades trabajan en mi empresa, sino que esas personas se sientan incluidas. Y esto tiene que ver con aspectos relacionados, por ejemplo, con la atracción de talento, ¿sí? Si no estamos volteando a ver a toda la gente que puede participar en nuestra empresa, que puede aportarnos ideas, innovación en nuestras propias empresas, nos estamos perdiendo de un pool impresionante de personas que no estamos incorporando a nuestro espacio de trabajo por prejuicios. Ese despacho que le dijo a mis amigas que no las quería porque se iban a casar, pues sorpresa, fundaron su propio despacho y ahorita son unas abogadas fregoncísimas que salen en algunas revistas porque ese despacho no las quiso y no las quiso por un prejuicio. Entonces, en el momento en el que entendemos que las políticas de diversidad y de inclusión son necesarias para tener una sociedad respetuosa, una sociedad incluyente, una sociedad que celebra la diversidad y respeta a las personas en su dignidad, para respetar, por supuesto, las normativas y las leyes, pero además que en términos de negocio nos conviene, pues todos vamos a ganar, todos y todas vamos a ganar. Recientemente el INEGI publicó por primera vez una encuesta que levantó para decirnos cuántas personas se identifican como parte de la comunidad LGBTI+ en nuestro país. De acuerdo con los datos de esta encuesta, la ENDICEG del 2021, el 5% aproximadamente de las personas que vivimos en México, mayores de 15 años, se identifican como parte de la comunidad LGBTI+. Este 5% de personas representa dentro de este universo un 25% de personas con estudios superiores y más de un 64% de personas que se encuentran dentro de la población económicamente activa. Tenemos un pool ahí de talento que puede estar siendo desperdiciado, y lo pongo en esos términos, por prejuicios, porque yo no voy a contratar a personas gay, porque yo no voy a contratar a una persona trans, porque yo no entiendo la bisexualidad, porque yo no sé qué es la intersexualidad, porque esta persona se viste raro y no sé si tratarle de él, de ella, de ella, porque el lenguaje inclusivo no lo tolero y esta persona quiere que le hable en ella. Ese talento que está ahí, que está reflejado en números, es al que tenemos que voltear a ver. Pero insisto, no solamente por políticas demográficas de la diversidad, sino a través de políticas de inclusión que hagan estos espacios laborales espacios seguros para todas las personas. Que una persona trans sepa que trabajar en ese empleo
no le va a poner en riesgo, no va a ser objeto de violencia, de acoso, de hostigamiento, de discriminación, de burlas, inclusive de violencia, ¿sí? Saber que una persona que está trabajando en un espacio sabe que puede hacer su transición de manera segura y libre y acompañada dentro de esta empresa. Esas son políticas de inclusión. Entonces, tener las dos patas de la mesa nos garantiza, ¿sí?, que las empresas van a tener talento, innovación, van a tener inclusive en estas políticas del regreso del ingreso, se me fue la palabra en español, de return of income, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir que eso nos va a regresar como negocio? En ese sentido, decía yo al principio, el COPRED, como vemos que existe esta discriminación en el empleo, como vemos que el 70% de las denuncias que estamos recibiendo por discriminación suceden en el empleo, la mayoría son mujeres despedidas por embarazo, la historia de mis amigas, ¿sí? Pero en segundo y en tercer lugar encontramos a personas con discapacidad y a personas de la comunidad LGBT. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Generamos este gran acuerdo por el trato igualitario a través del cual nos vinculamos con empresas que se encuentran en la Ciudad de México para apoyarlas y orientarlas a generar estas políticas de diversidad y de inclusión, para que revisemos su normativa interna, para que veamos cómo se encuentran en cuanto a su demografía, qué políticas de diversidad y de inclusión han implementado o piensan implementar, cómo les han funcionado. Y esta estrategia que decía yo al principio, llevamos implementándola desde el 2016. La renovamos apenas ahora, hace un par de años. Pues hemos ya generado un espacio de más de 50 empresas que tienen un impacto en más de 130,000 personas en esta ciudad. Y hablamos de más de 130,000 personas porque contamos no solamente a las personas empleadas, sino también muchas de estas empresas tienen políticas de inclusión y diversidad hacia sus clientes, hacia afuera. O sea, no solamente es hacia las personas que laboran dentro de las propias oficinas o dentro de las propias sucursales de la propia empresa, sino además con sus clientes y con otras personas con las que tienen contacto. Esto se replica y esto es una cadena de virtud a través de la cual pues buscamos precisamente desterrar estos prejuicios que fundamentan estas prácticas de discriminación que ubicamos en las empresas y en muchos otros espacios. El gran acuerdo cuenta ahorita con más de 50 empresas, les decía yo, y estamos, bueno, pues justo trabajando en invitar a formar parte a más empresas. La renovación que tuvimos apenas hace un par de años de este gran acuerdo también generó un espacio de comunicación entre las empresas, porque vemos que entre ellas las buenas prácticas que han realizado pues resultan muy importante conocerlas, ¿no? Saber qué están haciendo las demás empresas, saber cómo implementaron una política de inclusión y de diversidad otras empresas o qué obstáculos tuvieron. Las resistencias todavía son varias. Estamos a punto de publicar un diagnóstico justamente sobre los beneficios que tiene la implementación de políticas de inclusión y de diversidad dentro de las empresas. Y muchas de ellas nos reportan que los retos, los riesgos dentro de las propias empresas tienen que ver sobre todo con la resistencia, con la persistencia de los prejuicios, con la persistencia de los estereotipos. Y justo por eso el trabajo que realizamos desde el Consejo tiene que ver con la generación de un cambio cultural. Y por eso al principio les decía yo que los procedimientos a través de los cuales atendemos las denuncias de discriminación tienen que ver con procesos restaurativos, porque entendemos que cambiar una cultura pues no pasa por una sanción necesariamente, no pasa por una multa. Necesitamos hacer entender a estos empleadores, empleadoras, compañeros del trabajo, compañeras, que la discriminación basada en prejuicios evidentemente está mal, que la discriminación está basada en ideas preconcebidas que necesitamos deconstruir, que necesitamos abrir los ojos, ponernos las gafas moradas, las gafas de arcoíris, las gafas de la inclusión para poder eliminar estas prácticas, estas conductas que hemos normalizado y que hemos llegado a no visibilizar, digamos, como discriminación. Entonces, quiero invitarles el día de hoy a visitar nuestro stand, estamos por allá en la esquinita, búsquenos por allá, para conocer cuáles son los requisitos para incorporarse al Gran Acuerdo por el Trato Igualitario. Quienes nos están viendo a través de
de la transmisión, les pido que si están interesados puedan acceder a la página del COPRED. En Google pueden encontrar COPRED y ahí ponen Gran Acuerdo por el Trato Igualitario y van a ir directamente a nuestra página para ver cuáles son los requisitos que se requieren para formar parte de este gran acuerdo, a partir del cual pues el COPRED trabaja de la mano como una institución del gobierno, pero una institución aliada de las empresas. Lo que buscamos es generar cambios culturales, generar políticas en donde las personas dentro de estos espacios laborales se sientan seguras, se sientan cómodas, y pues esto nos va a redituar a todos como sociedad y a las empresas pues les va a redituar como negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso para Geraldina, que nos vino a dar justo este mensaje tan importante de cómo COPRED puede ayudar a todas las compañías, a todas las empresas, inscritas o no en Pride Connection, a seguir generando esos espacios seguros, libres de discriminación y que permitan el desarrollo de los negocios en México. A nombre de Pride Connection, te agradecemos y te entregamos este reconocimiento por tu participación en el 7º Summit 2022.